Hermanos, yo quiero hablarles hoy sobre si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Alabanzas al Señor. Si puedes colocarle la cosita, sí, que lo ayuda a uno un poquito, porque por lo menos si no se le olvida a uno que está ahí una cámara. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 1. 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 Dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, si hemos resucitado con Cristo, eso quiere decir que antes habíamos muerto con Cristo. Porque para que resucitemos quiere decir que estuvimos muertos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Porque el que resucita es un muerto. Entonces, si has resucitado es porque estuviste muerto con Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, hemos sido libertados del pecado. Eso es lo que muestra la palabra. O sea, el único que nos puede libertar del pecado es el Señor. Y eso es algo realmente glorioso, hermanos, en este tiempo de pecado. Entonces, mis amados hermanos, miremos, mis amados hermanos, miren Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué no reina el pecado? Porque morimos con Cristo. Miren el versículo 14, ahí mismo el versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabanzas al Señor. Y mire el versículo, ahí mismo, el versículo 22. El versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay alternativa, como nos predicaban los hermanos en esta semana. Tenemos que ser santos. ¿Sí está claro, hermano? Para que Dios pueda obrar. Alabanzas a Dios. Si perdemos la santidad, perdemos la bendición. Que Dios nos ayude para mantenernos santos. Entonces, hermanos, mis amados hermanos, ahora diremos, ¿fácil? No. Los que logran vencer el pecado, ser liberados del pecado, es porque el Señor ha hecho una obra en esos hermanos. Y mi amado hermano, eso no es en todo el mundo. Cuando salimos a testificar nos damos cuenta que pongámosle de 100 personas que le hablemos, de pronto unas 2 o 3 ponen cuidado. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y si acaso de 200 uno se santifica. O sea, eso es un poquito escaso. Si usted está aquí es porque el Señor lo tocó. De lo contrario no estaría aquí, hermano. Estaría con el espíritu del momento. Un espíritu verdaderamente lamentable. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, en otras palabras, morir con Cristo, o más, quiero decir algo antes. Quiere decir que si usted está aquí, en alguna forma, Dios pasó por encima de miles. Para escogerlo a usted y traerlo, Dios pasó por encima de miles. Que Dios nos ayude para reconocerlo. Ahora bien, hermanos, porque ahora morir con Cristo es estar con Dios. Miren Colosenses 3:3. Miren Colosenses 3:3. Hay que morir con Cristo. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude y nos muestre que así es. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
sea, usted murió al pecado, murió al momento satánico, murió a la vida normal. Ahora usted, como ha muerto con Cristo, la vida quedó escondida en Dios, cuidada en Dios. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, hermanos, entonces, por otra parte, es decir, si hemos resucitado con Cristo, como hemos visto, fue porque morimos con Cristo, morimos al pecado. Y ahora bien, hermanos, pero por otra parte, el mismo versículo que leímos dice, si habéis resucitado con Cristo. No solo morimos con Cristo, morimos al pecado, hemos resucitado con Cristo para novedad de vida. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, si hemos resucitado con Cristo, pues debe manifestarse la naturaleza de Cristo. ¿Está claro, hermanos? Si el creyente debe mostrar la naturaleza de Cristo. Hoy en día no es tan fácil, porque se acabó el tiempo. Estamos viviendo la iglesia apóstata, mis amados hermanos. Ojalá lo entendamos. Miremos. Ahora bien, busquemos las cosas. Entonces, si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde está el Señor. Es decir, busquemos las cosas del cielo. Debe preocuparnos las cosas del cielo. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿por qué les estoy predicando esto, mis amados hermanos? Porque estamos viviendo un momento verdaderamente delicado. No solo a nivel político, sino a nivel de iglesia. Es decir, estoy pensando en las iglesias nuestras, o sea, en las iglesias cristianas. La iglesia se volvió apóstata. Quiero ponerles un ejemplo. Esta semana me invitaron a mí a una reunión política. Unos pastores me dijeron, bueno, es reunión de pastores para escoger el Señor, o un hombre que va para el consejo. Entonces yo fui a la reunión. Bueno, y vi que los pastores estaban muy animados. Bueno, vamos a orar por usted, X, Y, Z. Después de que se fue el hombre, el político, entonces los pastores que quedaron, yo les dije, les pregunté, estaban muy contentos y les pregunté, ¿y el hombre que se va a apoyar respeta los principios cristianos? Hasta ahí llegó risa. Hasta ahí llegó risa. Y una vez se volvieron bravos. ¿Sí está claro? Es como que si me hubieran dicho, mire con lo que llega este. ¿Sí está claro? Sí. Estoy hablando de pastores. Estoy hablando de pastores. O sea, mis amados hermanos, entonces uno dice, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Lo cierto, yo aproveché, yo dije, como por aquí no voy a volver, aprovecho. ¿Sí? Entonces, sí, se las canté de una vez. El cristiano no tranza sus principios. ¿Está claro? Podemos transar en lo que sea, hermanos, pero no transamos con los principios. Si transamos con los principios, deshonramos a Dios. ¿Está claro, mis amados hermanos? Tenemos que amar esos principios que el Señor ha puesto en nosotros. Adorado sea Dios. Ahora, no podemos apoyar a nadie. No estoy metiéndome en política, pero no podemos apoyar a nadie que esté por encima de esos principios. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, y menos si esa persona supuestamente es cristiana. Entonces, ese es el estado de la iglesia. ¿Sí está claro? Ese es el estado de la iglesia. Pastores de iglesias grandes. Pero ya cuando les dije eso, de una vez me miraron como animal raro. ¿Sí? Los principios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, miren Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Nehemías fue un hombre que luchó por el pueblo y obviamente lo mandó Dios. ¿Sí? Y miren el caso. Quizás estamos viviendo el mismo caso. ¿Sí? Porque, como alguien ha dicho, la historia se repite. Nehemías capítulo 13, Nehemías capítulo 13.
Nehemías, capítulo 13. Nehemías luchó fuertemente, levantó los muros, ayudó al pueblo, pero tenía un problema, posiblemente el mismo de hoy. Le voy a leer el capítulo 13, versículo 28. Capítulo 13, versículo 28. Dice así: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, otra vez, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, eronita, por tanto lo ahuyenté de mí. O sea, el hijo del sacerdote se casó con la hija, del enemigo de Dios. El hijo del sacerdote se casó con la hija del enemigo de Dios. Ahora dice, entonces, ¿qué dice este Nehemías? Dice, versículo 29, versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Evite contaminar el ministerio que Dios le ha dado. ¿Sí está claro, hermanos? No podemos apartarnos del malo, porque tenemos que hacer negocios, qué sé yo, pero no intimemos con el malo. El malo debe saber claramente cuáles son nuestros principios. ¿Sí está claro, hermanos? Y no hay nada ni nadie que deba pasar por encima de nuestros principios, por lo menos con nuestra voluntad. ¿Está claro, mis amados hermanos? Sí. No venda los principios por nada. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Adorado sea Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que cuidar eso que Dios nos ha dado? Porque, hermanos, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Usted fue elegido entre mucha gente. Usted es una persona especial para Dios. Y eso debe llevarnos a un agradecimiento especial. Y hermano, lo que estamos viendo no es nada para lo que vamos a ver en Cristo. Alabanzas a Dios. Mire, San Juan capítulo 15, versículo 16. 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 Dice así la palabra del Señor. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino, estamos hablando de Dios. Hermanos, estamos hablando de Dios. Es decir, ¿quién me escogió? No fue cualquier persona. Es el dueño del universo. Adorado sea Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que algo glorioso, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso, mis amados hermanos, es una posición de privilegio que vale, que vale. No haga lo de Saúl, no se venda por un plato de lentejas. ¿Sí está claro, mi amado hermano? Sí. Y ese plato de lentejas quiere decir cualquier ofrecimiento satánico, un novio, una novia, un ángulo económico, un ángulo de posición, un empleo, qué sé yo. ¿Sí? Si lo que le ofrece el hombre o el mismo diablo pasa por encima de esos principios, rechácelo, porque Dios es Dios y puede darnos lo mejor. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Cuide. Fuimos escogidos para reinar con Dios, nada menos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No nos dejemos sacar de ese glorioso privilegio y de ese lugar de preeminencia que Dios nos ha dado. Llevémoslo en cierto aspecto, sin ofender a nadie. Portémoslo con orgullo. Sí, soy cristiano. Hay que decírselo al diablo y a todo el mundo. Dice la palabra que somos nosotros como iglesia los que le decimos a los demonios, a las potestades. Es el nuevo orden de autoridad. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, en este tiempo malo, demostrémosle a Dios que lo amamos. Entre todo lo feo, es un tiempo hermoso. Porque podemos demostrarle a Dios que lo amamos a pesar del medio que nos rodea. Adorado sea Dios. Miren Malaquías capítulo 3, versículo 13. Malaquías capítulo 3, versículo 13.
Ya llegando a Mateo, Malaquías capítulo 3, versículo 13. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Miren el versículo, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Les voy a leer, Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado? El pueblo hablaba feo de Dios, como hoy. Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Oiga eso. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Eso decía parte del pueblo. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esa es la apariencia. Ahora, que el diablo quiere mostrarnos en nuestros ojos. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice, ojo, versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora yo me preguntaba, mis amados hermanos, ¿qué le dijeron a sus compañeros los que temían a Jehová? Que Dios hizo un libro de sus nombres y de sus palabras. ¿Qué dijeron el uno al otro? Con toda seguridad que hablaron bonito del Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, ¿qué dijeron tan importante para Dios que serán su especial tesoro? Debieron decir algo muy hermoso. Ahora, yo coloqué aquí, mis amados hermanos, con toda seguridad que Dios ama a los hermanos que animan a los hermanos, y especialmente en tiempos difíciles. Sí, anime al hermano, apoya al hermano. Mis amados hermanos, el hermano generalmente, que Dios me perdone lo que yo digo y no quiero ofender a nadie, el hermano está por encima de la familia. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque más allá, que con alguna de las familias no vamos a vivir con los hermanos. ¿Sí está claro, hermano? El futuro nuestro es con los hermanos. Adorado sea Dios. Ame a los hermanos. Clamemos los unos por los otros, apoyémonos los unos por los otros, porque a la larga, mis amados hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Adorado sea Dios. Entonces, estos hermanos, cuando algunos del pueblo hablaban mal de Jehová y decían, ¿pero para qué? Otros decían, no, así no es. Ame a Dios. Y animaba al hermano. Y Dios hizo un libro con los nombres de ellos. Y dice que en ese día en que Dios actúe, seremos su especial tesoro. Adorado sea Dios. Aquí yo les digo, son siempre palabras. Pero eso va mucho más allá, hermanos. Ser el tesoro de Dios es algo que no lo podemos expresar con palabras. Alabanzas al Señor. Y especialmente ese día, cuando los hombres huirán de su presencia, cuando buscarán esconderse, cuando el que se ríe con chistes de doble sentido y no le importa a Dios, ese día temblará. Pero ese día Dios mostrará que somos su especial tesoro. Ese día, dice la palabra, brincaremos como cabritos llenos de gozo, alabanzas al Señor. Y lo más glorioso, estaremos entre los vencedores, entre los victoriosos. Ninguna persona normal quiere estar entre los perdedores. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Solo una persona enferma quiere estar entre los perdedores. Cualquier persona que se estime a sí mismo y respete su espíritu, quiere estar entre los victoriosos.
Alabanzas a Dios, que Dios nos lo permita. Entonces, hermanos, hoy podemos demostrarle al Señor que lo amamos. ¿Cómo? Abrazando en cierto aspecto lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña el apóstol. Miren Colosenses 2:7. Miren Colosenses 2:7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dice? Arraigados, como dijo la hermana Alejandra. ¿Qué es arraigados? Es echar raíces, como los árboles. ¿Qué hacen los árboles frondosos y poderosos? Echan raíces fuertes y aguantan cualquier vendaval. Así nosotros tenemos que echar raíces en Cristo. Para que venga lo que venga, mis amados hermanos, podemos estar firmes. Alabanzas al Señor, porque todo cristiano es tentado y todo cristiano es probado. Que Dios nos ayude que en ese momento podamos estar en condiciones de demostrarle al Señor que lo amamos. Adorado sea Dios. Vienen tiempos difíciles. Los hermanos que no echen raíces en Dios no van a resistir, especialmente los jóvenes. Que Dios ayude a nuestros jóvenes. Ahora, ¿qué otra cosa dice? Que sobreedificados. Es decir, mejorar nuestro edificio, ¿sí? Creciendo en altura espiritual. Como nos dijo la hermana, doblando rodillas y buscando al Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, confirmados en la fe, dice la palabra. Es decir, una fe completa, de tal manera que seamos irreprensibles. Miren 1 Tesalonicenses 3. Miren 1 Tesalonicenses 3, con la ayuda del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. 1 Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra. Capítulo 3, versículo 10. Dice: orando de noche y de día. Así oraba el apóstol, ¿sí? Orando de noche y de día, con gran insistencia. Así debe orar el creyente, ¿sí? Para que veamos vuestro rostro y ojo, y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea, el apóstol quería llegar y debía orar, seguramente oraba por cada uno hasta que era lleno del Espíritu, hasta completar lo que falte a vuestra fe. Entonces, hermano, disciplínese, clame, ore, lea esa palabra. ¿Sí? No se conforme, alabanzas al Señor, hasta que realmente vea que ha crecido en Cristo. Ahora bien, hermanos, y que por último dice: abundando en acciones de gracias, es decir, rebosando con gozo en el corazón por lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido no es cualquier cosa, hermanos, somos cristianos. Eso es fuera de serie. Eso es 1 en 1.000.000. ¿Sí? Ahora hemos sido tocados por el Señor. Eso es algo fuera de serie. Adorado sea Dios. Cuídelo, disciplínese, de tal manera que Dios pueda usarnos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, en último lugar quiero llamar la atención de los hermanos sobre cuidar la bendición y no volverse atrás. Hoy en día hay mucha tentación, especialmente para los jóvenes. Cuide su vida espiritual, porque si no cuida su vida espiritual puede llegar muy lejos y no lo permita Dios, puede devolverse y perder la bendición. Cuídela, alabanzas al Señor. Quiero mostrarles a los hermanos un ejemplo de un pueblo que fue muy bendecido, ¿sí? Y descuidó su fe. Que Dios nos guarde. Miremos 1 Crónicas capítulo 5. 1 Crónicas capítulo 5. 1 Crónicas capítulo 5.
Primera de Crónicas capítulo 5. Y vamos a leer, mis amados hermanos, les voy a leer desde el 25. Primera de Crónicas capítulo 5. Perdón, versículo 18, mis amados hermanos. Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 18. Les voy a leer desde el versículo 18. Ojo a la palabra, dice así. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Ojo a lo siguiente, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44.760 que salían a batalla, o sea, eran hombres especiales, un pueblo especial. Ahora, estos tuvieron guerra contra los agadenos y Getur, Nafis y Noab, o sea, contra 3 pueblos diferentes o 4 pueblos diferentes. Versículo 20, y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. O sea, ganaron las grandes batallas. Ahora bien, versículo 21, fueron multimillonarios. Vean el 21. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. O sea que las personas en ese entonces pasaban a ser siervos, esclavos. O sea, fueron multimillonarios. Versículo 22. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares. ¿Hasta cuándo? Hasta el cautiverio. O sea, fueron multimillonarios, fueron maravillosos, fueron extraordinarios. ¿Hasta cuándo? Hasta el cautiverio. ¿Por qué cayeron mis amados hermanos? ¿Por qué cayeron en cautiverio si eran fuera de serie? Miren el versículo 24. Era una sociedad fuera de serie. Versículo 24. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eiel, ¿sí? Azriel, Jeremías, Jodías y Jadiel. Ojo, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefe de las casas de sus padres. Eran fuera de serie. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿por qué cayeron, mis amados hermanos? Versículo 25. Pero se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra el Dios de sus padres. ¿Y qué dice? Y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, o sea, siguiendo el medio en que vivían, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que estos hombres extraordinarios perdieron la fe en el Señor y se prostituyeron. Ahora, eran riquísimos. ¿Para dónde pasó toda esa riqueza? Para los mundanos que los conquistaron. ¿Sí está claro, hermano? ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor, permitieron que la fe se contaminara y se prostituyeron. Que Dios nos guarde, ¿sí está claro, hermanos?, de perder lo que Dios nos ha dado. Cuídelo, alabanzas al Señor, cuídelo. Entonces, mis amados hermanos, clamemos, ¿sí?, para que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo, como nos dijo el texto inicial. Ahora, clamemos para vivir santificados en Dios Padre y guardados en el Señor Jesucristo. Para terminar, miremos Judas capítulo 1, versículo 1. Judas capítulo, es un solo capítulo. Judas. Judas, tiene un solo capítulo. Judas, vamos a ver el versículo 1, dice así: Judas, siervo de Jesucristo, era hermano del Señor y hermano de Jacobo. Ojo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Alabanzas al Señor. Para esa clase de personas
son todos los bienes de Dios. Si está claro, hermano, para esta clase de personas son todos los bienes de Dios. Cuídelos, cuídelos, se lo vuelvo a leer. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Para esta clase de personas son todos los bienes de Dios. Que Dios nos ayude para mantenernos, hermanos, en el lugar donde Dios nos ha llamado. Oremos. Señor, te adoramos en esta mañana. Queremos ser de esa gente, Padre, esos santificados en Dios y guardados en Cristo. Queremos, Señor, ser agradecidos por esa posición gloriosa que tú nos has dado. Señor bendito, queremos mantenernos en ti. Queremos alabarte y adorarte, Padre mío. Señor, queremos amar la posición que nos has dado, cuidar la posición que nos has dado. Que no haya diablo que pueda quitárnosla, Padre Celestial. Que ningún medio nos pueda contaminar, Padre mío. Ayuda, guarda a tu pueblo para que tu pueblo te ame, te alabe, te glorifique, te sirva. Te alabamos en esta mañana, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar un coro para terminar, hermanos.